Dios te bendiga, querido hermano. Mi nombre es Taylor Medina. Esto es Arminianismo Moderno. Estaremos mostrándote lo que enseña el arminianismo y no lo que dicen que enseña el arminianismo. En este momento tocaremos un pasaje que es un pasaje muy utilizado por cierta posición, la posición calvinista, para tratar de apoyar sus ideas. Y vamos a ver cómo este pasaje no enseña lo que ellos dicen que enseña, sino que tiene una enseñanza totalmente diametral a sus conceptos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, verso 8, y vamos a disertar un poquito sobre este tema. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Voy a iniciar leyendo a un autor calvinista, John MacArthur, que es una persona la cual respetamos bastante y creo que es un hombre de Dios, pero no compartimos su calvinismo y su mala enseñanza sobre este tema. Vamos a ver qué dice MacArthur sobre este pasaje en uno de sus comentarios. Él dice: 7 veces en el Nuevo Testamento los creyentes son identificados como aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Luego cita varios textos bíblicos y dice: el libro de la vida, que pertenece al Cordero, el Señor Jesús, es el registro en el que Dios inscribió los nombres de los elegidos para la salvación antes de la fundación del mundo. Esta frase se usa como sinónimo de eternidad pasada, y aquí cita Apocalipsis 17:8, Mateo 13:35, Mateo 25:34, Lucas 11:50 y Hebreo 9:26 y otros pasajes más. Él sigue diciendo: los creyentes están doblemente seguros porque el libro de la vida pertenece al Cordero que ha sido inmolado. No solo el decreto de elección, sino también la obra expiatoria de Cristo sella la redención de los elegidos para siempre. Esto está en el comentario del Nuevo Testamento de John MacArthur, en Apocalipsis del 1 al 11, en su página 50. Y me gustaría iniciar diciendo, en primer lugar, que John MacArthur acaba de alterar el texto bíblico, porque él hace que desde la fundación del mundo suene o diga antes de la fundación del mundo. El texto dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En ningún lugar se ve la palabra antes. Por lo tanto, la interpretación calvinista de Apocalipsis 13:8 y otros pasajes es cambiar la palabra de o desde a la palabra antes. Pero claramente esas palabras tienen dos significados muy distintos. Ahora, John MacArthur comenta sobre Mateo 25:34, que voy primero a decir lo que él dice y luego a leer el texto. MacArthur dice: el Señor diseñó su reino desde antes de la fundación del mundo y diseñó quienes estarían en él desde antes de la fundación del mundo, entendiendo la elección. Esto es el cosa de entendiendo la elección. Ahora, fíjese lo que dice el pasaje, que no tiene nada que ver. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjese que la palabra antes no está en el pasaje, pero MacArthur necesita decir que el pasaje dice antes para así poder apoyar su teoría de elección incondicional. Ahora, ¿qué significa desde la fundación del mundo y cuál es el impacto a agregar o cambiar a antes de la fundación del mundo? Eso es sencillo, hermano. Antes de la fundación del mundo indica antes del Génesis, mientras que desde la fundación del mundo indica desde Génesis hasta el presente. Por lo tanto, es incorrecto equiparar un escrito que diga antes de la fundación del mundo con un escrito que diga desde la fundación del mundo. Voy a poner un ejemplo. Lucas, capítulo 11, verso 49 hasta el 51. Mire lo que dice. Dice: por eso, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo,
desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ahora, si de manera similar insertamos antes en lugar de desde, entonces nosotros tenemos que concluir que los profetas fueron martirizados antes de que nacieran. Parece un chiste, pero es cierto. Es decir, eso es lo que deberíamos caer, la conclusión que deberíamos caer. Por lo tanto, es razonable concluir que los nombres que fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero, que se dice que están inscritos desde la fundación del mundo, fueron inscritos cuando las personas se hicieron cristianas. Eso es sencillo, hermano. Ahora, vamos a ver otro verso que muestra este punto que estoy hablando. En Mateo 19:8 dice: les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero desde el principio no ha sido así. Ahora, oiga esto. Evidentemente, desde el principio no significa antes del principio, sino desde Génesis, que es decir, desde el principio. Entonces, vemos como los calvinistas a veces tuercen los textos para que digan lo que ellos quieran y no lo que realmente dice el texto. Ahora, ¿por qué los calvinistas interpretan Apocalipsis 13:8 como antes de la fundación del mundo en lugar de desde la fundación del mundo, que es lo que dice el texto? Y es sencillo, ellos necesitan hacer esto para poder apoyar sus ideas. Ahora, aquí hay dos palabras que están en juego, es la palabra griega apo y la palabra griega pro. La palabra griega apo significa de o desde, y la palabra griega pro significa antes. La palabra griega apo aparece en Mateo 13:35, aparece en Mateo 25:34, aparece también en Lucas 11:50 y aparece también en Hebreo 9:26, en Apocalipsis 13:8, que es el pasaje que estamos discutiendo, y en Apocalipsis 17:8. Es decir, que la interpretación calvinista es errónea, ya que se basa en una mala traducción de la palabra apo, porque en todos estos pasajes que yo acabo de citar, MacArthur lo utilizó para él apoyar la idea de que eso es antes de la fundación del mundo, cuando la palabra que se utiliza en los pasajes es la palabra desde. Ahora bien, la Biblia dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso está en Primera de Pedro 1:20. Y Apocalipsis nos dice que los nombres de los creyentes fueron inscritos desde la fundación del mundo. Y en todo pasaje no hay ningún tipo de contradicción ni choque, porque uno se refiere a Cristo y el otro se refiere al creyente. Cuando se usa el tiempo apo, solo puede significar de o desde, en el sentido de un punto indicado, es decir, un punto de inicio o un punto de partida, por así decirlo. Pero todas las declaraciones en las que se utiliza la palabra de antes de la fundación del mundo se dan con referencia a Cristo. Ejemplo, tenemos Juan 17:24 y habla específicamente de Cristo. Efesios 1:4, que es un verso muy conocido, que dice que fuimos elegidos en Él, es decir, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Y Primera de Pedro 1:20, que también nos habla a nosotros de Cristo y de que es una declaración de que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, donde se utilizan las declaraciones que dicen desde la fundación del mundo, se dan con referencia al hombre. Ejemplo, usted tiene Mateo 25:34, tiene Lucas 11:50 y tiene Apocalipsis 13:8, que es el pasaje que estamos hablando. Y esto nos deja claro algo, hermano, cuando se da con referencia al hombre, y es que nos estamos moviendo desde un punto de referencia hacia adelante. Entonces, el calvinista necesita introducir la palabra antes en Apocalipsis 13:8 para poder interpretarla a su manera o a su gusto, para que así encaje con sus ideas. Yo espero que este video te sirva de ayuda para que tú vayas entendiendo de qué va esto, de qué va el calvinismo, de qué va el arminianismo, y así tú puedas conocer las falacias y las torceduras que muchos maestros utilizan para poder apoyar sus ideas. Mi nombre es Taylor Medina, esto es Arminianismo Moderno. Me gustaría que te suscribas al canal, me gustaría que le des me gusta al video, también que lo puedan compartir
con alguien que tú entiendas que necesite esta enseñanza, porque estamos haciendo estos videos con la intención de que ustedes puedan conocer cuál es la doctrina arminiana y no lo que dicen la gente que es la doctrina arminiana, también que puedan conocer muchos textos bíblicos que los calvinistas utilizan para desinformar a la gente, diciendo que enseñan que apoyan sus enseñanzas cuando realmente no lo apoyan, sino que simplemente ellos están torciendo los textos. Espero que esto haya sido de bendición para ti. Te espero en el próximo video. Dios te bendiga y gracias por prestarme tu atención.